Bien, bienvenidos a la segunda parte del práctico 4. Ahora vamos a comenzar a ver en detalle cada ciclo. Primero vamos a estudiar el ciclo for next. ¿De qué se trata esto? Bueno, el ciclo for next nos permite realizar operaciones repetitivas a medida que una variable avanza de forma automática. ¿Qué es lo que significa esta imagen que estamos viendo a continuación? Significa lo siguiente. Esto dice para i, es decir, for i, para i desde 1, eso significa el igual a 1, hasta 3, to 3, cuadro de mensaje i, es decir, me va a exponer en un cuadro de mensaje la variable i. Next i significa que yo voy a pasar al siguiente i, es decir, al i igual a 1, yo le voy a sumar 1, es decir, voy a decir igual a 2 y voy a repetir la operación, pero para i igual a 2. Entonces, resumiendo lo que vimos recién, esto significa, el ciclo for es que me va a dar un cuadro de mensaje para i igual a 1. Entonces, en pantalla me va a salir 1. Posteriormente, paso al i igual a 2 y voy a repetir la misma operación, cuadro de mensaje 2. Me va a tirar en pantalla un 2. Posteriormente le sumo 1 a i nuevamente. Entonces para i igual a 3 voy a repetir la operación y voy a desplegar un cuadro de mensaje que va a decir 3. Eso es lo que hace el ciclo for next. Entonces, como ustedes pueden ver, esto se puede utilizar, en este caso lo hicimos para 3 operaciones, se puede utilizar para 1000 operaciones, para 2000, para lo que ustedes estimen conveniente y lo que el computador sea capaz de calcular. Bueno, a cada ciclo, a cada operación que se lleva a cabo, se le llama iteración. Y en este caso tenemos 3 iteraciones, es decir, el comando cuadro de mensaje se va a repetir 3 veces con la variable i variando entre 1, 2 y 3. Entonces, veamos esto en acción. Vamos a nuestra planilla Excel. Vamos a escribir una subrutina en la hoja 2. Y aquí nosotros vamos a ver en acción el comando ciclo for. Entonces, como podemos ver en la imagen, primero, ¿cómo es que debemos empezar a escribir este ciclo? Primero vamos a definir la variable que nosotros vamos a ir cambiando en el ciclo for, en las iteraciones. En este caso corresponde la variable i y va a ser número entero. ¿Por qué? Porque va a ir variando en i igual a 1, después 2 y 3, solamente en números enteros. Entonces, aquí yo digo para for i igual a 1, es decir, desde i igual a 1 hasta 3, quiero un cuadro de mensaje, que se despliegue un cuadro de mensaje que venga con el valor de la variable i. Y este paso es muy importante, siempre recuerden escribir next i, porque esto le está dando la instrucción al programa de que pase al siguiente paso del ciclo, valga la redundancia. Entonces, si nosotros ahora corremos este código, primero me lanza un cuadro de mensaje 1, después 2, estoy repitiendo la misma operación, pero para la variable i igual a 2, y posteriormente 3, lo mismo. Se acaba el ciclo y se acaba el programa. Por lo tanto, si yo a esta variable la cambio, por ejemplo le pongo 5, va a hacer exactamente lo mismo, pero hasta el número 5. Muy bien, entonces, con esto en consideración, yo puedo de esta manera rellenar celdas en la planilla de Excel de manera automática con el ciclo for. Entonces, llenemos las primeras 20 celdas en la primera columna con el ciclo for. Entonces vamos a ir desde 1 hasta 20.
¿Qué es lo que tenemos que decir? Yo quiero que las celdas, recuerden que primero tenemos que indicar las filas. Nosotros queremos ir cambiando en filas, por lo tanto y después columnas. Ahí el programa me está dando la indicación. Row significa fila, column significa columna. Entonces yo quiero ir cambiando la fila. Entonces voy a poner que la fila I y la columna 1, porque solo quiero moverme en la columna 1, tomen el valor de la variable I. Entonces repito, este comando significa que yo voy a ir escribiendo en las celdas I,1 el valor de la variable I. Es decir, el primer ciclo va a escribir en la celda 1,1, en el segundo ciclo va a escribir en la celda 2,1, en el tercer ciclo 3,1 y así, hasta 20. Perfecto, entonces nunca olvidar next I. Voy a borrar la parte del ciclo del cuadro de mensaje para que no nos utilice tiempo. Así que ahora vamos a nuestra planilla de Excel, corremos el programa, listo, se llenaron todas estas celdas de manera automática. Como pueden ver, esto ahorra mucho tiempo de trabajo. Esto mismo yo si quiero lo puedo hacer hasta el número 200, con tan solo cambiar un número. Perdón, estaba fuera de la subrutina. Con tan solo cambiar un número, pueden ver que puedo llenar muchas celdas. De esta misma manera, nosotros podemos llenar el valor de cada celda con valor de funciones. Por ejemplo, yo voy a decir que sea el valor de I cuadrado más I más 2. Inmediatamente estoy escribiendo una función cuadrática en las celdas que depende del valor de la fila en el cual yo me encuentre. Entonces si doy play, estoy inmediatamente escribiendo la función cuadrática que nosotros podemos ver ahí. Si yo cambio esto, si yo le digo que esto me lo escriba en las celdas I,2 y que en las celdas I,1 me escriba solamente el valor de I, yo obtengo inmediatamente una tabla que aquí me indica el valor de X, que va desde 1 hasta 200, y aquí el valor de la función. Ahora también nosotros podemos ir dejando esta tabla un poquito más legible. Por lo tanto, yo voy a decir que esto no comience en la celda 1, sino que comience en la fila 2. Así que anteriormente, antes de que se ejecute el ciclo, voy a escribir en la celda 1,1 que eso corresponde a X. Ahí estoy escribiendo, como pueden ver lo puse entre comillas, es porque es una cadena de texto. Y en la celda 1,2, recuerden, siempre la primera coma corresponde a la fila y la segunda a la columna. Voy a escribir que ahí voy a imprimir la función f de x. Entonces, si yo ejecuto este código, me lo ordena. Comencé en la fila en i igual a 2 y en la primera fila escribí el título de la función. Ahora, si nosotros vemos la tabla, podemos ver que en realidad no corresponde a una función cuadrática, y eso es porque cometí un error y aquí puse por 2. Tengo que poner por i para que sea i al cuadrado. Bien, entonces si yo doy play y ejecuto la función, miren, ahí sale un error que dice desbordamiento. ¿Y eso por qué? Porque estoy alcanzando un valor en alguna parte aquí que excede las capacidades de una variable. Aquí llega el punto. Si ven, esto se acerca al valor del número entero que nosotros pudimos ver en la presentación inicialmente. Acá. Integer llega hasta 32.767 y aquí estamos a 32.582, o sea que en la siguiente iteración lo supera. Por lo tanto, por ahora, para arreglar ese error, nosotros podemos borrar esto. Después vamos a ver cómo solucionarlo de manera más correcta. Bien, entonces obtenemos
nuestra función cuadrática y ahora podemos graficarla. Y aquí podemos ver nuestra función cuadrática. Esa es una gran utilidad de este código. Bueno, y esto, el nivel de complejidad que nosotros podemos ejercer en nuestra planilla Excel o en cualquier otra operación que queramos realizar son tremendos. Esa es la gran utilidad de ciclos. Bien, ahora entonces que ya entendemos el ciclo for next, vamos a estudiar el ciclo vamos a estudiar el ciclo do while. Ahora, aquí podemos ver unos ejemplos, dos ejemplos. Esto los vamos a resolver en un video aparte, para que puedan dedicar su atención completa a estos. Vamos ahora entonces al ciclo do while. ¿Qué es el ciclo do while? Bueno, como lo dicen sus palabras en inglés, significa hacer mientras, es decir, se va a realizar una operación mientras se cumpla una cierta condición que yo escriba ahí. Por ejemplo, mientras una variable tenga un cierto valor. Lo que podemos ver en este texto significa hacer mientras la variable i tenga un valor menor a 10, las celdas i,2 me escriban funciona. Eso concatenado con la variable i. ¿Qué significa concatenado? Que yo quiero sumarle la variable i para que aparezca en el texto, como se puede ver en la imagen de la planilla Excel. Entonces repito, mientras i sea menor a 10, yo quiero que me escriban las celdas i,2 ese texto. Ahora, esta parte es muy importante porque habitualmente se cometen muchos errores en este paso. Si yo quiero hacer algo mientras la variable sea menor a 10 y antes yo le dije a la variable que tomara el valor de 1, es muy importante hacer variar la variable. En este caso i le tengo que sumar 1. Si yo no escribo esta operación, la variable siempre va a valer menor a 10, es decir, la condición para que esto se cumpla es siempre cierta, por lo tanto aquí se entra en algo que se llama loop infinito. El computador va a realizar esto infinitas veces. ¿Por qué? Porque eso siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, si yo no quiero que eso pase, tengo que ir sumándole valores a la variable i. Entonces el primer ciclo lo va a hacer con i igual a 1. Yo le sumo 1. Doy la instrucción que dice loop, que también es importante porque con esto yo le aviso al programa cuándo va a empezar el siguiente ciclo. El siguiente ciclo, ahora estoy con i igual a 2. Llevo a cabo esta operación para i igual a 2, le sumo 1, i igual a 3, 4, 5, hasta que sea 10. Cuando esto detecte que i es igual a 10, se rompe, se acaba el ciclo. Bien, entonces vamos a ver esto mismo en acción. Vamos a eliminar nuestras funciones. Y ahora vamos a escribir el ciclo while. Volvemos a lo anterior. Entonces, ahora escribimos hacer mientras, do while. Vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo que pudimos ver en la diapositiva. Mientras i sea menor a 10, yo quiero escribir en nuestras celdas, perdón, i, 1, es decir, voy variando en las filas y me quedo en la primera columna. Voy a escribir un texto distinto al del ejemplo. Voy a escribir, en este caso, ciclo
un while. Y aquí es donde yo utilizo el signo que es para concatenar, es decir, para añadir el valor de una variable, i. Ahora tengo que poner i es igual a i más 1 y tengo que terminar el ciclo, loop. Un detalle que no he explicado en detalle es esto, ¿qué significa i es igual a i más 1? Es como un poco extraño, ¿no? La variable no vale no puede valer sí mismo más 1. Bueno, esto no significa eso. Lo que yo estoy haciendo aquí es decirle al computador que la variable i ahora tome el valor que tenía antes más 1. Esto estoy diciendo al poner el i es igual a i más 1. Cuando yo quiero asignar nuevos valores para la variable, tengo que hacer este paso. Entonces yo puedo hacer lo mismo, pero i más 2, por ejemplo. Yo le estoy diciendo que el valor i que tenía ahora tome el valor i que tenía antes más 2. Yo lo estoy cambiando. A eso se refiere el igual. Yo estoy asignando un nuevo valor. Bien. Entonces si yo ahora ejecuto este ciclo, probemos con i igual a i más 1, es decir, le estoy sumando 1. Ahora nos faltó algo muy importante, que es definir el valor inicial que va a tener la variable i, o si no esto no va a funcionar. Entonces tengo que decir i es igual a 1. Entonces, si yo ahora ejecuto este programa, me escribe ciclo while 1, 2, 3, hasta 9. ¿Por qué? Porque hasta que i es igual a 9 se cumple la condición y se ejecuta el código. Si yo pongo i menor o igual, entonces yo estoy aceptando también que el i sea igual a 10. Es decir, mientras i sea menor a 10 o también igual, voy a ejecutar este código. Entonces se debería llenar hasta el 10. Ahora, si yo escribo i más 2, el primer i va a ser 1, después va a ser 3, 5, 7. Entonces van a ser una menor cantidad de repeticiones, de iteraciones. Si yo doy play, entonces tengo que borrar esto primero, porque si no se va a sobreescribir sobre lo mismo y no cambia. Ciclo while 1, 3, 5, 7, 9. Muy bien. Que es justamente lo que se esperaba. Si yo doy i igual a i más 3, va a saltar más celdas todavía. Yo doy play. 1, 4, 7, 10. Y así. Bueno, con el ciclo while también se pueden hacer muchas cosas, es muy versátil. Este ejemplo también lo vamos a ver posteriormente. Ciclo do until. Es muy similar al anterior. En este no vamos a entrar en mayor profundidad. ¿Qué es lo que hace este ciclo? Es, en vez de hacer mientras, hace hasta. Esa es la diferencia. En este caso, este código significa hacer hasta que i sea igual a 100. Es decir, se va a ejecutar los comandos que nosotros podemos ver dentro del ciclo hasta que la variable i tome el valor de 100.
Esto también se puede hacer con un while. Con el while tenemos que decir que hacer mientras i sea menor o igual a 100. Mientras i sea menor o igual a 100 se van a ejecutar los comandos. Esto es un complemento. Aquí estoy diciendo hasta. Se utiliza exactamente igual que el ciclo while, solamente que tiene esa diferencia de sintaxis. El uso de uno o el otro varía más que nada por la preferencia de quien escribe el código. Hay para algunos que es más cómodo comprender y escribir códigos con el ciclo do until, y para otros que es más cómodo entender y escribir códigos con el ciclo do while. Esto es una elección personal y no es necesario elegir una sobre la otra por ninguna razón. Si ustedes quieren utilizar solamente uno de los dos, está bien y no es necesario que utilicen el otro. Bien, ahora que comprendimos cada ciclo de manera conceptual, vamos a resolver ejercicios. Pero eso lo vamos a dejar para un video posterior. Muchas gracias.